En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más que tú nos has dado, Señor, por la oportunidad y el privilegio que tenemos de simplemente poder congregarnos como cuerpo aquí en tu casa, Señor. Y Padre, yo te pido en esta tarde que tú me des la gracia, la fortaleza, Señor, para poder predicar tu palabra fielmente, con denuedo, pero también, Señor, con la gracia necesaria para que penetre hasta lo más profundo del corazón de cada persona que me escucha en esta tarde, Señor. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y que ministre y haga como quiera hacer en medio nuestro. A ti nos debemos en esta tarde, Señor. Confiamos en el poder de tu palabra, que es más que suficiente para moldear nuestros corazones, para romper el corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne, Señor. Pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones y nuestro entendimiento sea renovado por tu palabra, para comprender cuál es tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Si me oyen bien, el problema es que estoy medio afónico y no sé si estoy hablando duro o estoy hablando... ¿Se oye bien? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de una doctrina extraña. Y es el mismo título de la semana de hoy. Pero uno de los puntos principales de lo que estuvimos hablando tuvo que ver con el término que usan los filósofos de Atenas para dirigirse a Pablo. Ellos lo llaman palabrero. Palabrero. Esta palabra usualmente era dada a un ave que recogía diferentes tipos de semillas que caían de otras aves para así tener su sustento. Pero también es usada en este caso como alguien que recogía o recoge diferentes tipos de doctrinas o enseñanzas o pensamientos de hombres, los metía en una licuadora, lo hacía suyo propio, le daba su propio caché y entonces lo vendía como su propia revelación, ¿no? Entonces, esto es lo que piensan que Pablo está haciendo. Y esto se hacía con la intención de obtener, pues, fama para sí mismo, reconocimiento. Este tipo de predicador en aquellos tiempos podría tener un buen estilo de vida en Atenas, porque Atenas era una ciudad que siempre estaba propensa a dar más importancia a las cosas nuevas que habían que decir. Las falsas doctrinas ahí estaban en todos lados, ¿no? Entonces ellos se preocupaban solamente en oír o escuchar o decir algo nuevo. Y hay muchos cristianos hoy que son como los atenienses. Espero que usted no sea uno de ellos,
donde están más preocupados en escuchar lo más nuevo dentro de la farándula cristiana y prestan mayor atención a las doctrinas que los entretienen en vez de aquellas que edifican sus vidas. Poco a poco hemos creado el hábito de echar a un lado la palabra de Dios para dar más oído o importancia a predicaciones o lectura de algún otro libro cristiano, lo cual en sí, escuche bien, no es malo. No estoy prohibiendo que usted lea libros ni que escuche a otros predicadores. Pero el peligro es que cuando damos mayor prioridad a algo fuera de la palabra de Dios, corremos el riesgo de llegar a creer más lo que dijo cierto predicador que lo que la misma palabra de Dios dice. Y me he encontrado con muchos cristianos que tú le dices, pero eso no está en la Biblia, pero fulano de tal lo dijo. Pero fulano de tal dice que sí. Doctrinas que destruyen al pueblo de Dios. Debemos de tratar de ser como los cristianos ¿de dónde? ¿De Atenas o de Berea? ¿Por qué? Porque los cuales se escudriñaban las escrituras a diario. No el domingo, a diario. A diario, para ver si lo que estaba predicando tal predicador estaba en línea con lo que la Biblia dice. Hay un dicho por ahí como te dicen, no lo encuentras, Google it. Yo le digo a las personas en cuanto a la Biblia, Bible it. Búscalo en la Biblia, tiene que estar ahí. Cuando usted cree la disciplina de buscar por usted mismo lo que la Biblia dice al respecto, usted se sorprenderá cuánto Dios le puede mostrar en cuanto a ese versículo o pasaje, en vez de ir a buscar a ver qué dijo cierto predicador de ese tema. De no buscar de Dios lo que Él mismo escribió en su palabra, esto nos va a llevar cautivos, se entienda bien, nos va a llevar cautivos a depender de la revelación que otro hombre tuvo por el simple hecho de que sí se tomó el tiempo de buscar el rostro de Dios y pagó el precio buscando el significado de tal pasaje. Es fácil que se lo pongan todo en la mano, ¿sí o no? Pregúntele a sus hijos. Es bien fácil. Que todo es, no, déjame buscar qué dice el internet. No, métase en la escritura. Usted tiene el mismo Espíritu Santo que esos grandes hombres de Dios también tienen. Y no hay nada especial en ellos que usted no tenga. Lo que pasa es que hay un precio a pagar. Si usted está dispuesto a pagarlo, Dios se revela. El que busca, halla. El que llama, se le oirá. Y el que toca, se le abrirá. Pero si usted no lo hace y espera que le manden un email, pues ahí se va a quedar esperando y recibiendo simplemente diferentes doctrinas de todas partes. Usted se convertirá entonces en un palabrero. Cuídese eso. Créame que lo que Pablo le dice a los religiosos atenienses lo podría decir con confianza en la mayoría de las iglesias de hoy. Y voy a copiar donde nos quedamos la semana pasada. Porque este es el mismo peligro de los cristianos del siglo XXI hoy. Al Dios no conocido. Y qué triste es que teniendo todos los avances tecnológicos que nos facilitan muchos materiales, muchos, diccionarios, comentarios, somos la generación de cristianos que posiblemente sabe más acerca de Dios, pero que menos conoce a Dios de una manera personal. No tiene excusa. Nadie tiene excusa para conocer a Dios. Dios se ha dado a conocer. Dios quiere que le conozcamos. Se ha revelado a nosotros. Si usted me dijera, es que Dios está jugando las escondidas conmigo, yo lo busco y se esconde por allá, o lo busco por aquí y se esconde por allá. Bueno, pero ese no es el caso. Dios no sabe jugar las escondidas. Hubiese sido el peor jugador de las escondidas. Porque Dios se ha dado a conocer, quiere que le conozcamos. Pero los atenienses estaban acostumbrados a escuchar todo tipo de diferente doctrina, pero nunca habían escuchado el Evangelio de Cristo. Y aquí esto para ellos es un problema, porque lo encuentran como algo extraño. Todas las religiones se basan en un común denominador. ¿Alguien recuerda qué es? Las obras, aquellos que dijeron las obras. Las obras, las buenas obras, para ganar el favor de Dios. Pero es necesario, porque para ganar el favor del Dios, con D minúscula, al que ellos sirven, tienen que hacer obras, tienen que hacer sacrificios, tienen que cumplir promesas. Allá en Cuba, el 17 de diciembre, eso es un problema, porque la escuela donde yo me gradué, de universidad, pues era una región donde había una iglesia, era un monumento
por supuesto, tiene que ver con la santería. Pero el 17 de diciembre, mira, eso era la gente caminando de rodillas, arrastrándose para cumplir promesas, por un bien o un bienestar que supuestamente tal Dios le había hecho. Entonces, esto es lo que la religión pues causa. Si tú haces bien y si no, entonces viven con el temor siempre de que tengo que cumplirle a Dios. Sin embargo, llegamos al cristianismo, a la verdad, donde Dios pagó por nosotros. Y ahora somos los cristianos más relajados de toda la historia. Nos pesa un pie para llevar a la iglesia. Cuando estábamos en nuestros errores, corríamos a la iglesia. Dábamos hasta de lo que no teníamos. Nos exprimían el bolsillo. Nos manipulaban y estábamos 7 días, 24 horas a la semana en la iglesia. ¿Por qué? Porque era por obras la salvación. Pero ahora que entendemos que no, que Dios ha pagado por nuestra salvación, pues hemos llevado la gracia a un extremo. Casi, que vivir en tibieza, casi. Al Dios no conocido. Ese es el Dios que predicamos, el cual pagó por nosotros, el cual se hizo hombre y habitó en medio de su creación, aquel que por amor se entregó para que tuviéramos una vida asegurada en Él. Por tanto, lo llevan al Areópago. Eso simplemente significa tribunal de juicio. Y es interesante porque aquí vamos a ver por qué Pablo usa entonces la manera de predicar estando en ese lugar. Claramente el evangelio de salvación va contrario a todo pensamiento humano, porque Dios salva a las personas por gracia a través de la fe. Es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, y ciertamente nada puede ganar ni comprar el favor de Dios. Escuche, nada. Nada, y gloria a Dios por eso. Nada. ¿Cómo es que el Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra, quisiera salvar a cada uno de nosotros? Esa es la pregunta. Usted va a otra iglesia de la autoestima, pues a lo mejor es otra doctrina anda por ahí. La iglesia de la autoestima, donde usted es tan importante que Dios, pobrecito, no puede vivir sin usted. No, Dios me salvó porque, claro, me salvó a mí, hello. Soy la última Coca-Cola en el desierto. Y ese es el pensamiento que muchos, incluso cristianos, tienen. Soy tan importante que Dios no puede hacer nada sin mí. Falta de escudriñar las Escrituras. Si se acuerda que somos, ¿qué? No oro, polvo. Y aún así extiende su misericordia sobre nosotros. ¿Por qué salvaría a Dios a los pobres en espíritu y los llamaría bienaventurados? ¿Por qué lo haría? ¿Por amor? Nada más. Nada más. No ha sido porque hemos alcanzado un grado superior de bondad o de rectitud con la cual Dios nos paga nuestro esfuerzo con la salvación. Ciertamente no es por las ofrendas que podamos haber traído a sus pies, con las cuales podamos pensar que hemos comprado nuestra salvación. Ciertamente es por nada de eso. Ha sido simplemente por amor. Por amor. Y eso es lo extraño para una generación que promueve los logros propios, la abundancia de bienes, la autosatisfacción. Y este evangelio hoy aún es locura para aquellos que lo escuchan, porque lo escuchan con los oídos del mundo de hoy, la sociedad del día de hoy. Por eso es necesario, escuche bien, que Dios abra el entendimiento de ellos y nosotros pedirle a Dios que nuestras palabras no caigan en oídos sordos. Y que aquel que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Si usted se propone predicarle el evangelio a alguien de su familia que usted conoce, ¿por qué no ora primero? No tiene que pasar 4 horas en oración. Simplemente, Señor, abre sus oídos. Dame gracia para que tu palabra penetre y dé fruto. Usted se sorprenderá cuántas veces Dios no hace eso. Pero no, nosotros vemos que los oídos están tapados y queremos ahí darle. Está perdiendo el tiempo, está golpeando el aire. Entonces, el versículo 22 dice lo siguiente. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, idólatras. Pero bueno, vamos a usar una palabra ahí como usa Pablo, bien, religioso, eres religioso. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Si tiene una Biblia de papel y tiene un lapicero, hágale ahí: sin conocerle.
es a quien yo os anuncio. El adorar sin conocer no es algo nuevo. Siempre ha existido. Aún los ateos adoran. Al igual que los religiosos, porque ahora ellos adoran al Dios que les sea conveniente, al Dios del yo, ahí tiene. Idólatras también. Todos fuimos creados para adorar. Todo ser humano fue creado para adorar. Pero fuimos creados para adorar a Dios, D mayúscula, al único y verdadero Dios. Pero para poder llegar a adorar a Dios, debemos que primero conocerle. Conocerle. La adoración es un acto íntimo con Dios. Usted no puede tener intimidad con alguien que usted no conozca. ¿Se entiende? Entonces, no podemos adorar a Dios si no lo conocemos primero. Usted puede hablarle a alguien de las bondades de Dios y decirle, no, Dios me sanó, Dios me salvó, Dios restauró mi familia, Dios restauró mi matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted le da un listado de todas las bondades que Dios ha hecho para con usted. Y la persona puede que diga, qué grande es tu Dios. O sea, en Mateo 5. Van a glorificar a Dios, pero eso no los va a llevar a adorar a Dios, porque la adoración es un acto íntimo entre Dios y sus hijos, padre e hijo. Entonces, aquí está diciéndole Pablo, mira, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Sin conocerle. Me atrevería a decir que incluso muchos cristianos adoran a Dios, pero sin conocerle. Y por eso es que son tan fácilmente llevados de todo viento de doctrina, de todo viento de doctrina. Y caen en la trampa de hombres que con astucia, debería decir lobos, que con astucia usan el error para sacar provecho. Las iglesias donde el evangelio que se predica es el de la prosperidad, lo cual no es el evangelio, déjeme decirle. No sirven a otro Dios que no sea el del dinero. Simplemente tratan de usar a Dios como instrumento para llegar al dinero. Pablo aprovecha esta ocasión y usa la misma frase que Jesús usó con la mujer samaritana en el pozo. Vaya conmigo a Juan 4, por favor. Juan 4. Solamente vamos del 13 en adelante. Usted conoce probablemente la historia, y si no la conoce, pues Bible it. Los discípulos del Señor van a comprar comida, Jesús va al pozo, se encuentra con la mujer y le dice, dame agua. Y la mujer le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides que saque agua? Y ahí comienza la conversación. Entonces Jesús le dijo, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está hablando el Espíritu Santo. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla para ahorrarme el viaje. ¿Tú sabes lo que está sacando cubos de agua para darle a toda la familia? No, dame a mí, ya no tengo que venir más aquí. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Pero mira que dice el versículo 20. Cambia de repente. Nuestros padres adoraron en este monte. Y quiero hacer un énfasis en esa frase. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís, en otras palabras, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis ¿qué? Lo que no sabéis
nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La versión en inglés dice que la salvación viene para los judíos. Más la hora, 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Jerusalén, en Casa de Oración Florida, no, en espíritu y verdad. Ya cambia de un lugar a una intención del corazón. Ahora vamos a la iglesia a adorar. No, usted adora en su corazón las 24 horas al día, 7 días a la semana. El domingo es simplemente, le voy a decir un secreto, mira, ya le voy a revelar un secreto. Su adoración el domingo es simplemente una, ¿cómo le puedo decir? Es un reflejo de su adoración durante la semana. Se lo voy a explicar un poco más con muñequitos. Cuando usted viene aquí y está todo así, eso me dice a mí que durante la semana usted no ha separado el tiempo para adorar a Dios como realmente Él lo merece. Pero cuando usted viene aquí y entonces adora en espíritu y en verdad, usted ha llevado una vida que realmente a Dios le agrada. ¿Sí me entendió? Ay, no tiene que hablar dos palabras, simplemente con la acción corporal, pues ya se dice. Eso sin hablar de los que se quedan dormidos, ¿no? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores que busca que le adoren. Oh, mire, Dios está pendiente los domingos de ver quién le adora en espíritu y en verdad. A eso está buscando. Dios no le interesa la música. A Dios no le interesa si el sonido está así, si subió, que si el micrófono. A Dios no le interesa nada de eso. Si se le fue un gallo o si se le fue el corral completo. Dios está interesado en la intención del corazón, en espíritu y en verdad. Incluso la Biblia dice en inglés, qué lástima que en español no suena igual, pero en inglés dice a joyful noise. Quiere decir que es un ruido. ¿Cómo se dice joyful? Gozoso, un ruido gozoso. ¿Usted se imagina que es un ruido gozoso? Los niños pequeños, póngale, los niños de 7 meses, denle un juguete de plástico y déjalo que vaya en el piso. ¿Qué sucede con eso? ¿Y qué le pasa con los oídos suyos? Le truenan. Pero eso es un ruido gozoso. Pero eso está divirtiendo. Dios así se encanta de aquellas personas que con su corazón, aunque hagan ruido, escuche bien, aunque hagan ruido, lo están haciendo con un corazón para Él. Esos son los que Dios busca. ¿Ok? Dios no está buscando ángeles. Dios está buscando redimidos que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Así para que ya sepa, el domingo que viene, que cante con todo su corazón, el que se le vaya, el gallinero. Dice el 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. El versículo 22 hace referencia a la adoración a lo desconocido. Jesús aquí está haciendo una transferencia de lo hereditario a lo personal. Y aquí podemos ver que la adoración es algo que puede ser pasado de generación a generación. Escuchen los padres. Los samaritanos adoraban en ese monte sin saber a quién o qué adoraban por el simple hecho de que sus padres también adoraron allí. Nuestros padres adoraron en ese monte. Por tanto, nosotros también lo hacemos. Ellos no sabían a quién estaban adorando, por lo tanto, nosotros tampoco sabemos. Pero es porque ellos lo hicieron, nosotros también lo hicimos. ¿Entiende por dónde vengo? Usted tiene que saber que lo que usted priorice hoy, sus hijos priorizarán mañana. Mañana. Si usted ama a Dios como Él lo manda, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y usted adora a Dios en espíritu y en verdad, lo más probable, escuche, lo más probable es que sus hijos también conozcan a Dios de igual manera y lleguen a adorarlo así. Pero, si usted viene el domingo por la mañana, todo ajorado, todo el mundo entiende la palabra ajorado, de mal humor, porque se tuvo que despertar temprano, porque cambiaron el horario, que ya dentro de varias semanas lo van a cambiar. Perdí una hora más. Y viene sus hijos van a crecer de la misma manera. Y después estamos preguntando, ¿por qué los hijos son tan mal criados? Fíjense que dice mal criados.
No es culpa de los niños, ¿es culpa de quién? Dígalo con convicción. De los padres. Una de las razones por las cuales muchas personas rehúsan, escuche, a entregarse a Dios es por el miedo al rechazo que recibirán de sus padres si cambian de religión. Yo he tenido conversaciones durante mi vida como cristiano donde personas, tanto jóvenes como adultos, me han dicho, yo quiero ser cristiano, pero mis padres son, lo voy a mencionar, católicos o ateos o de cualquier otra religión. Y esto pone demasiada responsabilidad en nosotros, especialmente aquellos que somos primera generación de cristianos, porque nos toca romper con todo lo malo que fuimos enseñados. Patrones de conducta, malos ejemplos de matrimonio, malos ejemplos como padres, falsos conceptos de amistad, cómo usar el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted se propone a luchar en contra del miedo al rechazo y dispone su corazón para que Dios lo use en su hogar, lugar de trabajo, con su familia, etcétera, en el futuro Jesús podrá decir de su descendencia, ellos adoran lo que saben. O ellos adoran a quien conocen. Adoran al único y verdadero Dios. Pero para llegar a eso, tiene que asegurarse que usted mismo conozca a Dios hoy. Los samaritanos adoraban lo que no sabían, porque cuando los asirios llevaron cautivas 10 tribus del pueblo de Israel, cuando regresaron, habían poblado Samaria. Por lo tanto, habían traído consigo de Asiria muchas creencias paganas, dentro de ellas la adoración a otros dioses. Y eso se acumuló dentro del pueblo de Siria, entre los asirios y los judíos. Y se formó una mezcolanza ahí, de ahí salen los samaritanos. Por eso los judíos los tenían como ilegales o inmundos, o los evitaban. No recuerdo el nombre del pueblo, pero los judíos, para llegar a este lugar de aquí, Samaria estaba en el centro. Ellos preferían darle la vuelta que atravesar. No querían nada que ver con ellos. Aunque algunos de los judíos que habían regresado todavía contenían la ley y trataban de vivir conforme a la ley de Moisés, era solamente de labios, porque sus corazones estaban apartados del Dios verdadero. Cuando el corazón del hombre se aparta de Dios, se alista para la idolatría. Anota eso ahí. O se está con Dios o se está en contra de Dios. No hay lugar en el centro. Nadie puede servir a dos señores. Y yo no sé, de alguna manera, algunos predicadores, especialmente los que están detrás del dinero, convencen a la gente de que pueden servir a Dios y a las riquezas. No. Dios da riquezas al que le honra primeramente. Punto y se acabó. Si su corazón trata del dinero, Dios no lo va a prosperar. Usted a lo mejor prospere, pero Dios no lo va a prosperar. Y la prosperidad que viene del Señor no añade tristeza con ella. Ok, no voy a entrar ahí porque no es el punto de la... Bueno, este es el punto principal que Pablo quería traer a los atenienses, y por tal razón comienza su discurso en el Areópago con las 10 palabras que encierran lo más grande y profundo que podemos entender en esta vida. Pablo dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Si no estoy equivocado, ahora mismo usted está contando cuántas palabras hay. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas. ¿Por qué Pablo comenzaría su discurso con tales palabras? Bueno, los atenienses adoraban todo tipo de Dios. Ellos tenían dioses para todos. Recuerde, era más fácil encontrar un Dios que encontrar una persona en Atenas. Había dioses para todos y para todo. Si no llovía, había que rendirle culto ¿a quién? Al Dios de la lluvia, para que enviara unas gotas de agua. Si había sequía, había que ahora adorarle ¿a quién? Al mismo Dios, para que mandara lluvia. Si había pobreza, había que... No, de todo había ahí. De todo. Cuando llegaba el tiempo de la cosecha, tenían que ofrecerles ¿a quién también? Al Dios de la cosecha. Tenían al Dios de la vida, no era el Dios de la Biblia, el Dios de la vida, al cual ofrecían sacrificios en caso de enfermedad grave y así por el estilo. Y todos estos dioses tenían un templo al cual las personas iban. Imagínense eso. Se cuenta que en Egipto habían 12,000 dioses. Todo falso, por supuesto. 12,000. ¿Usted se imagina 12,000 iglesias en un pueblo?
¿Usted se pasaría la vida en la iglesia? Siendo idólatra, entienda. Si fuera idólatra. ¿De una para la otra? No tengo trabajo, vamos al Dios del trabajo. Y usted va para la iglesia, le ofrenda algo al Dios del trabajo para que dé trabajo. Mis hijos se portan mal, vamos a ir al Dios de la obediencia. Entonces usted va para allá a rendirle ofrendas para que sus hijos sean obedientes. Entonces era un ciclo. Y Pablo quiere contrarrestar todo ello y lo quiere llevar a que fijen sus ojos en uno solo. El creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en él hay. Fíjense, dice el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Va directamente al Dios, al único y verdadero Dios. Pablo les está diciendo, miren, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran a lo creado. Ustedes adoran la luz, el fuego, la lluvia, los truenos, la vida, la muerte, todo. No tengo el tiempo, pero me puse esta semana a indagar todo lo que tiene que ver con la naturaleza, que Dios manda, y usted se cae para atrás. En el libro de Job, no le voy a dar ni la cita porque no me acuerdo, se lo estoy diciendo de memoria. Dice que los truenos vienen y se presentan delante de él y le dice, y tú los envías, los truenos. El otro día yo venía de Day City hace como 2 semanas atrás y ya estaba cayendo un agua ahí en la 39, yo venía con mi hija. Y había era un, ¿cómo se dice? Era un display, ¿cómo se dice display en español? ¿Un qué? Un despliegue. Un despliegue de luces, que hasta tomamos unos cuantos videos. Tremendo. Y la Biblia dice que Dios es el que diseña el camino de relámpago. Búscalo en Job. Es más, búscalo en la Biblia. Se da cuenta que Dios todo lo que hizo, las aguas le dijo hasta aquí y no pasas más. Y uno se queda frío con Dios que tiene poder para calmar la tormenta y los vientos. ¿Por qué entonces adorar a lo creado? ¿Por qué no mejor ir al creador? Que tiene poder para decirle a la lluvia, no vas a llover por tantos años. Está en Isaías. No. Mire, uno se cae para atrás. Entonces, Pablo le dice, ustedes adoran a lo que no saben. Adoran a todas estas cosas, la luz, el fuego, la lluvia, los truenos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hablarles de aquel que creó todas estas cosas. Y por tal razón comienza su discurso echando por tierra lo creado y pone a Dios como el objeto entonces de verdadera adoración. Y Pablo establece lo primordial usando que el libro de Génesis como referencia. Vaya conmigo ahí, es bien fácil de encontrar. Génesis 1:1. Si no lo encuentra, por favor, tiene que ser nacido nuevo. Hace unas cuantas semanas atrás estábamos en Orlando y en casa de Ariel y Denise. Ellos cuando pues sirven el café y las cosas, tenían unas servilletas, y en esas servilletas pues tenían unas cositas, o unas que decían, si fueras 3 metros más alto, ¿qué verías? Era para crear la imaginación en los niños. Y había uno que decía, menciona algo que sea profundo y algo que sea como que... Y le pregunté, creo que fue a Alberto Junior, le digo, pregúntame, dime algo que sea así, que te huele el cerebro. Y él me dijo algo, no me acuerdo. Me dijo algo de la clorofila de los árboles. Okay. Y entonces, pues le dijo, mira, lo que yo entiendo para mí que es, son 10 palabras, ahí están. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La clorofila que él mencionó viene de ahí. Todo proviene de ¿dónde? De este versículo. Ahí se encierra todo. Todo. Es más, si no me cree, vaya a Génesis 2, versículo 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. ¿Y qué? Y todo el ejército de ellos. Ahí incluye ángeles, arcángeles, serafines. Todo el ejército de ellos. Dice, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Ese día es hoy. Ahora voy a entrar un poco ahí. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día que Dios ha separado o santificado, el día que Dios reposó de su obra que había hecho, Dios lo ha designado para que nosotros, obra de sus manos, le adoremos a Él. El creador y no a lo creado. Ok, quiero que me sigan. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no somos como los atenienses, adorando a lo que no sabemos? Si sabemos que Dios es digno de nuestra adoración y que Él ha separado, santificado un día de reposo, entiéndase, día de adoración al Señor, hoy domingo, ¿por qué entonces a veces tomamos ese día para adorar otras cosas? Trabajo, familia, etcétera. La pregunta es, ¿por qué? Lo que Dios ha separado para Él es para Él, no es para nosotros. No es para nosotros. Mire, aquí los domingos, se lo voy a decir solamente como manera de información. Usted el domingo viene, entra por la puerta sin ningún tipo de problema. Se toma el café, se come el pan, si es que hay algo ahí atrás, se sienta, canta, amén, 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 retira y se va para su casa. Y de ahí pues se va con su familia, se va a un restaurante, se va a una película, se va a dormir, se va a lo que sea. Y está bien, no hay problema con eso. Pero yo recuerdo una vez, yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué será que todo el mundo viene el domingo bien relajado y yo estoy todo estresado el domingo? Porque me levanto súper temprano para revisar las notas de la enseñanza. Me levanto también, me pongo a orar muchas veces por muchos de ustedes. No por todos, pero por muchos de ustedes. No digo por muchos de ustedes porque a veces Dios me pone, inclina hacia algunas personas. No es que, eso no voy a orar. No, no lo tomo así. Vengo aquí, estoy parado desde que entro, todo el tiempo. Tengo que comprarme un par de zapatos nuevos, porque ya no, esto no es un mensaje para que se parezca con un par de zapatos. No me compre zapatos. A mí no me gusta que me compre zapatos, yo me los tengo que probar. Y bueno, se va todo el mundo y a veces me quedo hasta bien tarde con algunas familias, conversando y ministrando, aconsejando, etcétera, etcétera. Bueno, muchas veces llego a la casa, o si llegamos a la casa, por eso incluye a mi familia también, 7 de la noche, sin comer. Y a veces yo digo, especialmente cuando veo a algunas personas con algún tipo cierto de actitud, digo, oye, debería ponerlo de pie desde que entra ahí en penitencia. Y he entendido que este es el día del Señor. El día del Señor para nosotros, como familia pastoral, es un día de trabajo. O sea, yo no tengo quizás muchos lujos que quizás muchos de ustedes tuvieran. Como no, de aquí voy a hacer planes con fulano de tal y me voy. Yo no, porque yo no sé qué familia va a llegar y va a decir, yo quiero un consejo o necesito hablar con ustedes. No lo tengo. A veces personas se me acercan y le digo, no, mira, tengo reunión con fulano, fulano y fulano. Si me quieres esperar hasta el final, pues te puedo atender sin problema. Porque entiendo que la gente viene de lejos. ¿Sí me entiende por dónde vengo, no? Entonces para mí, yo digo, este es el día del Señor. Aunque llegue a la casa a las 9 de la noche, completamente todo desajustado y cansado, pero es el día del Señor. Y voy a darle al Señor lo mejor que tengo. Ahora vamos a mirar eso. ¿Está usted dispuesto a hacer eso también? O cuando alguien lo llama y le dice, oye, mira, es que estamos en Florida, vamos para Disney. ¡Fup! No es un mensaje subliminal, es un mensaje bien directo. ¿No? La familia va a ver su devoción a Dios, depende de lo que usted le diga a su familia quién Dios es. ¿Sí entendió? Bueno, ya que está bien cómodo, voy a aprovechar y voy a seguir por ahí. Solamente voy a cambiar de taladro, voy a poner otro más. Lo que Dios ha separado para Él es para Él y no para nosotros. ¿Sabe que Dios ha separado cosas para Él que no le pertenecen al hombre? El día de reposo es uno. El diezmo es otro. Yo esperaba eso mismo. Cricket, cricket, cricket. El diezmo es del Señor.
La gente dice, no, es que eso es de la ley. Bible it. El 10% fue una muestra de agradecimiento que Abraham dio a Dios, mucho antes de la ley, mucho antes de la ley. Y después Dios lo diseñó para el mantenimiento del templo. Ahora, yo sé que mucha gente dice, no, que la Biblia dice que en el Nuevo Testamento que le deja a Dios conforme a como propusiste en tu corazón. El contexto de eso es completamente erróneo. Porque esa es una ofrenda para los santos en Jerusalén. No tiene nada que ver con el mantenimiento del templo. Ahora, escuche. Si usted, no voy a entrar por aquí porque no es el tema principal de esto, pero lo menciono porque es algo que Dios separa para Él. Que ninguno de nosotros tenemos el derecho de tocar ni usar para nada. Estoy hablando de los hijos de Dios. Para nada. Si se les rompió el carro y... ¿qué hago? O si no me alcanza para esto y para lo otro. La Biblia claramente dice, probadme en esto. Y el diezmo, mira, le voy a decir simplemente algo. El diezmo es simplemente una cuestión de fe. ¿A quién le cree más? ¿Al cheque? ¿Al trabajo o a Dios? Bueno, entonces demuéstralo con su... Escuchen, esto no es el pastor aquí tratando de sacarle dinero a ustedes. No, enseñando un principio bíblico. Desafortunadamente, esto es un tema que normalmente cubro en estudios bíblicos porque las personas tienen la posibilidad de preguntar. Hay otras personas que vienen con otras ideas de otras iglesias, aprovechando que hay personas nuevas que vienen también, que han salido de otras iglesias, pues normalmente es un tema que toco en estudios, pero aquí me toca, porque esto es también parte de lo que es adorar a Dios tal y como lo conocemos. Esto es algo que Dios instituyó. Amén. Solamente los de la derecha dijeron amén. Dios ha creado todas las cosas, aún nosotros somos creación de Dios. Amén. Ahora, somos pasados de creación a hijos de Dios a través de la sangre del Cordero. Versículo 26, regrese conmigo a Hechos 17. Si tiene alguna pregunta, al final le puedo contestar todas las que tenga. Versículo 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vamos a dejarlo ahí. Yo estaba estudiando esto. Hoy en la mañana estaba meditando este pasaje. Y yo decía, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Es que no voy a hacer una doctrina de esto. El otro día, no hace unos meses atrás, estaba hablando con un familiar mío. Me decía, ¿tú crees que Dios, con toda su grandeza y con todo su esplendor y con todas las galaxias que ha creado, ¿tú crees que solamente los humanos estamos aquí en la tierra? Y él decía, pues sí. Dice, no, yo creo, me decía él, yo creo que en otras galaxias también hay otros humanos que Dios creó que puso por otras tierras. Yo no sé si usted piensa lo siguiente, no sé, ese es el problema suyo. Y yo le dije, no, porque la Biblia lo hubiese dicho. ¿Qué intención tuviera Dios de esconder de que, mira, en el planeta Marte o miércoles o jueves, pues hay otras vidas o no? Pero hoy, meditando en este pasaje, dice, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de ¿qué? En la tierra. En la tierra. Escuche, no puede haber vida humana en otro planeta. No hay oxígeno, no hay atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, escuche, no, en caso de oración, una de las cosas de la fe dice que no. Simplemente estoy dando mi punto de vista que yo vivo y dice, Señor, hasta aún en eso no queda duda de que Jesús vino a esta tierra a salvar a esta humanidad, porque los otros no eran pecadores. Si es que hubieren, no. Para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cada uno de nosotros que estamos aquí, entendemos que todos los hombres provienen ¿de quién? Dios. De un hombre, de Dios. Pero de un hombre. Dios formó del polvo de la tierra a un hombre. Y Dios en su sabiduría no creó la mujer del polvo de la tierra, porque entonces fueran dos identidades separadas. Lo sacó del mismo Adán. De uno hizo dos, y a través del matrimonio, dos son uno. Ok. Y por ninguna otra razón,
cada uno de nosotros que estamos aquí entendemos que todos los hombres provienen de un hombre, Adán, y por tal razón ninguna raza, tribu, nación, imperio o cultura es mejor o menor que otra porque todos llevamos la misma sangre. Tenemos diferentes pigmentos de color en la piel, ¿sí o no? Unos son negritos, otros son blanquitos, otros son amarillitos, pero todos tenemos la misma sangre de Adán. Amén. Eso nos hace iguales. Ahora usted dice, bueno, ¿por qué tiene que ver eso con la prédica de Pablo? Bueno, el apóstol Pablo menciona esto porque los atenienses creían que ellos habían salido de la tierra, escuchen, después del diluvio. Mágicamente habían germinado. Los de Atenas, no, se creían que eran los super no sé qué. De ahí vienen todos los dioses de Prometeo y todas esas cosas, ¿no? Porque supuestamente ellos eran una raza superior. Y aquí Pablo está diciendo, todos somos de una misma sangre. Ya, bájense de ese elevador, ¿ok? Bájense de ahí, todos somos iguales. Todos. Entonces, Pablo los baja enseguida de esa nube, diciéndole que tanto ellos como los demás hombres, aún los más comunes de la tierra, escuche, provenían de un solo hombre, el cual había sido creado por Dios. Pero Dios también ha prefijado el orden de los tiempos, las temporadas, los días, los meses, los años, y a cada uno le ha determinado sus días, cada uno de nosotros. ¿Okay? Dios sabe los días de Jorge, los días de Esther, los de Saúl, los de mi esposa, los de todo uno de nosotros. Dios conoce aún los cabellos de nuestras cabezas y usted no los conoce. Bueno, algunos dirán, bueno, yo tengo 0. Eso es fácil. Pero Dios conoce aún los cabellos de nuestras cabezas, están contados. ¿No cree usted que sabrá también los días que nos quedan? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso el atentar en contra de la vida que Dios nos ha dado es un pecado mortal. No voy a entrar en mucho detalle de eso. Porque Dios nos da la vida. Él la quita, no nosotros. Por otra parte, nosotros no sabemos los días que nos quedan. Por tal razón, tenemos que ser sabios en cómo usamos nuestro tiempo para entonces aplicar sabiduría a nuestro corazón. Si usted supiera que le quedan 3 semanas de vida, ¿qué gustaría? Muchos dirían, no, yo voy a predicar el evangelio. Bueno, ya soy perdonado, así que, ¿no? Algunos quizás dijeran, no, yo quiero asegurarme, porque la eternidad está a la puerta, quiero asegurarme de que no hay nada, mire, que no me voy ni con un granito de polvo, ¿no? Me quiero ir sin mancha y sin arruga. Pero sabiendo los días que nos quedan, ¿no aplicaría usted sabiduría a su corazón? O sea, me quedan 3 semanas. Voy a gastarlo en lo que verdaderamente es necesario. ¿Sí o no? Así aplica uno sabiduría. Salmos 90:12, no lo tiene que buscar, se lo digo solamente. Dice, enséñanos, si usted lee el Salmo completo, hasta el versículo 2 está hablando acerca de que pues cada mañana está en tus manos, se está hablando acerca de cosas de tiempo. Entonces dice aquí el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y a veces pensamos, no, esto es para los jóvenes precisamente. No, yo tengo todavía cantidad de tiempo. ¿Por qué no sirves al Señor ahora? No, cuando sea más grande. Cuando sea más grande. Y nunca llega el más grande. ¿De qué sabiduría está hablando aquí el salmista? Bueno, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría? Buscando a Dios. Mientras más cercanos estamos a la meta, las personas de la tercera edad, mientras más cercanos estén a esa meta, no es tiempo para aflojarse. No es tiempo para, bueno, ya los mejores años de mi vida. No, al contrario, presione más. Presione más. No, yo nunca hago esto. No sé si debería hacerlo o no. Por eso lo voy a mencionar. La hermana Carmen ahora está en un proceso para adoptar. Escuche. Eso le corresponde a cada familia cristiana. No, ya el pastor se está pasando. Dios nos adoptó a nosotros. Dios nos adoptó a nosotros. ¿Por qué nosotros no orar? Escuchen, no orar. Para ver si Dios quizás de alguna manera nos quiera darle el privilegio, porque es lo que es, el privilegio de ayudar a alguien que ni se lo buscó, ni le llegó, simplemente pues sus padres lo abandonaron. Carmen pudiera decir, bueno, ya yo en mis años de vida pues simplemente vengo a la iglesia, me siento ahí, canto Kumbaya y voy para mi casa. Al contrario, no, Dios ha puesto en su corazón a hacer algo que quizás no tiene la fuerza o la energía, pero tiene el deseo.
Entonces, mientras más cercanos estamos a la venida del Señor, en vez de sentarnos en la silla de ruedas para levantar los pies, no, al contrario, móntese a una bicicleta y siga andando. ¿Se entendió? Se lo dije bien cubano. Versículo 26. Se lo leo en contexto para leer al 27. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27. Hay una frase aquí. Para. Señala esa en su Biblia. Para. Dios ha prefijado los tiempos, los días, los meses, los años, las horas. Para. Hay un plan ahí. Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Yo estaba pensando terminar con el capítulo 17 hoy. A lo mejor termino, a lo mejor no. Pero no puedo dejar de pararme aquí en este versículo 27. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, es la otra palabra que quiero que subrayen. Palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Podemos usar estos versos con los perdidos en mente. Las personas que no conocen a Dios. Pero no podemos reducirlo a los inconversos solamente. En verdad, Dios ha fijado las estaciones del año, los tiempos, las temporadas, los años, los meses, los días, las horas, con un solo propósito. Y es que todos busquen a Dios. Todos. Si usamos esa analogía dentro de la iglesia o para la iglesia, podemos deducir entonces de que de la misma manera que Dios ha diseñado el otoño y el invierno, para renovar la naturaleza, ha diseñado, prefijado tiempos difíciles y oscuros para que nuestro hombre interior sea renovado mientras que el exterior se va desgastando. Déjeme abundar un poco más ahí. Cuando viene el frío, cuando viene el otoño, viene el invierno. Las ramas de los árboles que menos savia tienen, que son más débiles en el árbol, ¿qué sucede con ellas? Se secan. Cuando vienen los vientos del invierno, ¿qué sucede con esas ramas? Se parten y ¿qué? Y caen. Si usted no me cree, vaya a un parque donde hay bastantes árboles y la cantidad de hojas secas y de ramas secas que hay en el piso. Y Dios lo hace ¿para qué? Porque cuando viene la primavera, que empiezan a caer las lluvias, vuelve a retoñar de ese árbol, ramas nuevas, hojas nuevas, retoños, ¿no? ¿Usted no cree que es lo mismo en nosotros? ¿Usted no cree que Dios de vez en cuando envía un otoño y un invierno en nuestras vidas? Para que aquellas ramas que no dan fruto, esa es la manera en que Dios poda, para que aquellas ramas que no dan fruto se sequen, se partan, se caigan, para que entonces, cuando busquemos a Dios con todo nuestro corazón, Dios entonces traiga de su lluvia en nosotros y podamos entonces renovar, dar frutos, que nuestros frutos sean más grandes, mayores. Yo estoy seguro que sí. Dios, y escuche, algo que Dios ha diseñado, dice, ha prefijado los tiempos. No es cuando la tierra dice, no, yo creo que necesito ahora lluvia. Y el cielo dice, lluvia. No, cada temporada tiene su tiempo. Diseñada por Dios. No fue una explosión. Diseñada por Dios. Pero todo esto, Dios lo ha enseñado o lo ha hecho con la intención de que le busquemos. De que le busquemos. La promesa de parte de Dios es que si le buscamos, le hallaremos. El versículo 27 menciona la palabra palpando. No pude pasarme de ahí. Tuve que quedarme ahí diciendo, Señor, ¿por qué eres tú tan... Aún entre las cosas más mínimas, Dios es tan grande. Palpando. Lo cual es buscar, escuche bien, sin poder ver. Buscar sin poder ver. Nosotros en nuestra casa tenemos, de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando tenemos un juego que nosotros tres pues jugamos. Nosotros jugamos a las escondidas en la casa, pero con las luces apagadas. Si no, no tiene gracia.
Entonces, de la manera que lo jugamos, para que ustedes lo jueguen con sus hijos, le estoy haciendo aquí que sus hijos no están, bueno, algunos no. Nosotros apagamos todas las luces, todos. Entonces, una persona, en este caso voy yo, ¿no? Me paro en contra de la puerta de frente donde no puedo escuchar, me tapo los oídos y cuento hasta cierto número. Y eso le da la oportunidad a mi esposa y a mi hija que se esconda. Ella está muerta de risa ahí porque sabe que... Y ellos se esconden. Entonces, para encontrarlos, no se puede encender la luz. Hay que buscarlos y encontrarlos con la luz apagada, que lo hace más divertido todavía. Entonces, claro, uno conoce su casa, ¿no? Entonces uno va, mete la mano atrás. Entonces, al punto que quiero decir con esto es que vamos palpando, en medio de las tinieblas, vamos palpando hasta que encontremos. Y a veces, como mi hija es bien pequeñita, ella se esconde en lugares que yo digo, no, ahí no cabe. Y entonces, si por casualidad está escondida en un closet, pues yo entro, abro la puerta del closet y empiezo a tocar así por atrás la ropa. Hasta que siento el pelito. ¿Pero por qué le digo eso? Puede que pensemos, da como lo puedo aquí a tirar a la analogía. Puede que pensemos que Dios no está cerca de nosotros y que aún en medio de la oscuridad tan densa donde no podamos ver nada, sintamos que Dios nos ha abandonado. Escuche. Pero esta palabra palpar denota un esfuerzo máximo por alcanzar misericordia y ayuda en la necesidad. Yo quiero que usted piense, le puse el ejemplo de los escondidos para que usted entienda más o menos lo que es tratar de encontrar algo solamente palpando. Pero escuche, de la misma manera sucede con aquella persona que busca misericordia y ayuda en la necesidad. Como que ha caído en las tinieblas tan profundos que ya no ve, ya no puede ver, sus ojos han sido cegados, sus oídos han sido confundidos, no tiene otra cosa que ajustarse al sentido del tacto. Donde palpando puede entonces decir, aquí está la ayuda, o aquí está la misericordia de Dios, o aquí está el perdón de Dios. ¿Sí me entiende por dónde quiero llegar? Palpando aún puedan encontrarle. ¿Por qué puedan encontrarle? Porque Dios no falla. Y dice el apóstol Pablo aquí que ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Mire, qué promesa tan grande que aun cuando no lo veamos, cuando no lo oigamos y aun cuando no lo sintamos, Dios está ahí cerca de nosotros. Jeremías 29:11 dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no del mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Gloria a Dios. Pero ahí no termina. Y me buscaréis y me hallaréis. Gloria a Dios. Pero hay una condición aquí. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No piense que simplemente ay, Señor, ayúdame, y ya. Si quiere encontrarse con Dios, tiene que buscarlo con todo su corazón. ¿Okay? Dios no es una bolsita de popcorn que usted pone en el microondas 2 minutos y ya tiene popcorn. Ni Dios trabaja en un drive-thru tampoco. No, rapidito, necesito una bendición. Necesito la bendición de si no, 3.99, chichín, y ahí tiene. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Todo aquel que le busca, le encuentra. La parábola del amigo infiel, perdón. En la parábola del amigo infiel y de la viuda y el juez injusto, podemos ver lo que sucede cuando insistimos, cuando palpando buscamos la ayuda que necesitamos. Y la comparación que se hace en esas dos parábolas es algo que tenemos que tener presente siempre, y esto lo hemos estudiado en los estudios bíblicos. Si ellos, siendo malos, hicieron un bien, ¿cuánto más Dios, que es bueno, que se agrada en hacer misericordia? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial hará por aquellos que le busquen en espíritu y en verdad? Les digo que aunque la neblina y la oscuridad se haya apoderado de sus días, si aún palpando buscas a Dios, Él está cercano a los quebrantados de corazón y a los contristados de espíritu.
Dios habita con ellos. Dios habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado de corazón. Versículo 28 de Hechos 17. En lo que hay, el contraste entre los dioses falsos y el Dios verdadero es inmenso. No podemos hacer obras para ganar el favor de un Dios. Por el contrario, el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, se hizo hombre para crear un camino nuevo y vivo por el cual la creación, hablando de los hombres, pase de ser solo creación a hijos de Dios. Entonces, imagínense el semblante de los religiosos y filósofos en Atenas cuando escucharon esto. Dijeron, no, esto es bien extraño. Bien extraño. 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En otras palabras, en Él está la esencia de la vida. En Él está la esencia de la vida. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Entonces Pablo va incluso a personas que no son de Dios. Dice, hasta ellos lo dicen. ¿Entienden? O sea, Dios a veces habla a través de personas que no son cristianas. Pero si usted está con los oídos abiertos, usted puede escuchar que es Dios detrás de ellos. No solamente el pastor puede hablarme. No. El borracho de la esquina le puede hablar. ¿Estará usted prestando atención? Versículo 29. Siendo pues, no es que se siente con el borracho o una botella para que el borracho le hable. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No, el pastor me dijo que no. No ignore. Muchas veces Dios usa eso. Personas que nosotros consideramos, no, esa no. Nuestros hijos son otras. De vez en cuando salen con cada cosa que uno dice, wow, espérate, déjame darle para atrás. No podemos desechar simplemente porque son menores. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Y este pasaje va en línea con lo que Pablo después le dice a los romanos. Vaya conmigo ahí, Romanos 1, versículo 18. Romanos 1, 18. ¿Ya lo tiene? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, ¿qué? Visibles desde la creación. Damos una pausa ahí. Ahí entran los mayas. No, ¿qué tal con los mayas que nunca se les predicó el evangelio? Dice ahí que aún la creación testifica que hay un Dios. Okay. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? No tienen excusa. ¿Qué tal con él? ¿Qué tal con? No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y quiero que preste atención del 23 al 26. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si usted encuentra, o si usted estudia acerca de estas civilizaciones, o culturas, todas tenían ídolos. La pregunta es, ¿por qué tienen ídolos? Aquí está. Cambiaron la gloria de Dios por semejanza de cuadrúpedos, reptiles y aves. 24. Por lo cual también Dios, le voy a traducir esto simplemente levantó su mano y dejó que se desbocaran en su perdición. Es lo que dice aquí. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Lo único que Dios tiene que hacer es sacar su mano de las riendas y el caballo desbocado, pues, va desbocado. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, el mismo verbo los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el contra naturaleza, y eso lo vemos hoy. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, otra vez, los entregó a una mente, ¿qué? Reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Bueno, una mente reprobada es una mente que Dios le ha venido hablando, vez tras vez, y endurece el corazón. Y hay un momento cuando Dios dice, ¡fui! ¿Y qué hace una mente reprobada? Ahí vamos a ver. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mira qué causa una mente reprobada. Casi nada, ¿no? Casi nada. Ahí no se escapa ningún pecado. Ninguno. Pero ahí se pone peor la cosa, o se pone mejor la cosa, como usted lo puede ver. Dice el 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, escuche, practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto era normal para aquellos que no conocían a Dios. Todo esto que vamos a hablar era normal para ellos. Aquellos que por muchos años habían sido ajenos de los mandamientos y preceptos de Dios, lo cual se hace entendible. Entienda como que, bueno, no conocían a Dios, aunque no tienen excusa, dice la Biblia. Pero que un hijo de Dios practique o aplauda tales prácticas, cae en la misma condenación de aquellos que las recibirán. La idolatría es un pecado abominable que Dios odia y aborrece. ¿Está de acuerdo conmigo? Y es uno de los pecados más sutiles que puede encontrar. El simple hecho de desobedecer la palabra de Dios es un indicio de idolatría, porque ya está poniendo su opinión propia o sus deseos por encima de la voluntad de Dios. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado que un simple acto de desobediencia no nos lleve a la idolatría. Esto acarreará muchos males. Versículo 30. Así que no se complazca. Ve cosas en Facebook que son de deshonra a Dios, no lo comparta. No le dé like. No. Escudriñe todo primeramente. Versículo 30. Pero Dios, gloria a Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Usted subraye también esa palabra. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A cuántos hombres? Todos. ¿Dónde? En todo lugar. En todo lugar. Note que este versículo 30, o en este versículo 30, el arrepentimiento no es una opción. Eso cambia nuestro evangelismo. Porque ya no es, bueno, tienes la opción. No. Es un mandamiento. El arrepentimiento es un mandamiento. Ahí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Está en la Biblia. La gente se pierde por desobedecer ese mandamiento. Cuando alguien pregunta, pastor, ¿la gente se va al infierno porque practican el pecado de homosexualidad? No. Ahora, tenga tu pensamiento completo. Pastor, ¿la gente se va al infierno porque la gente pues se emborracha? No. ¿La gente se va al infierno porque roba? No. ¿La gente se va al infierno porque...? No. La gente se va al infierno por pecadores, ¿no? Que desobedecieron el mandamiento del arrepentimiento. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Entonces, ahí está en Juan 3. La luz vino al mundo y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz. En otras palabras, obedecieron más las obras de las tinieblas que el mandamiento al arrepentimiento. No es una opción. O sea, no caigan en esa trampa, no, porque si la gente, que si el homosexual, que si el no sé qué, que si no sé cuánto, no. La gente se va al infierno por esto mismo. Aquí está, versículo 30. Manda a todos los hombres que se arrepientan. El Evangelio es la presentación de la opción para o estar en tinieblas si quieres seguir en tu pecado, o vida eterna. Pero vida eterna es que cumplir el mandamiento del arrepentimiento. Blanco y negro. No está nublado, ¿o sí? Está bien claro, más claro ni el agua. No es un determinado pecado. Bueno, sí, el de la desobediencia. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con injusticia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ya está hablando de la resurrección. Ya la resurrección pues crea un problema grave para toda generación. Porque si hay resurrección, entonces hay juicio. Si hay vida después de la muerte, esto es un problema. Porque entonces significa que hay algo que hacer en esta vida para entonces, cuando la muerte toca nuestra puerta, recibirla con brazos abiertos o con lloro y con crujir de dientes. Hebreos 9:27 dice lo siguiente: y de la manera que está establecida. Eso no fue que Dios se lo inventó a última hora, ni el apóstol Pablo dijo a última hora, no, espera, deja inventarme algo aquí. No. Ha sido establecida por Dios. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué? Se sabe en el versículo. Gloria a Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, porque resucitó, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. La resurrección de los muertos es el tema clave, mire, clave, de ahí se engancha toda la doctrina fundamental de la fe cristiana. Sin resurrección no hay justificación. Sin resurrección no hay esperanza de vida eterna. Ahora, gloria a Dios que para nosotros la muerte es simplemente el trampolín para... ahí no termina la vida. Mi abuela decía, todo tiene la solución en la vida menos la muerte. No, en Cristo todo tiene solución. Todo, hasta que Cristo venga. Pero ya, si somos delante de Dios inocentes, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, gloria a Dios, así nos quedamos. Pero si somos hallados culpables, así también nos quedamos. Ahí así no hay solución. No creas la mentira esa de que darle tu ofrenda al Padre para que saque a tus familiares del infierno. Eso no está en ninguna Biblia. Eso lo hicieron para hacerse ellos de mucho dinero. De mucho dinero. Prostituyeron la verdad de Dios. Por eso la Biblia lo llama la gran ramera. Es difícil de tragar, pero es la verdad. Y es mejor herirlos con la verdad que matarlos con la mentira, dijo Martín Lutero. Versículo 32. Hasta aquí habían escuchado a Pablo bien. No lo habían interrumpido, no habían hecho ningún tipo... Estaban ahí, ok, sí está bien, no sé, no estoy muy de acuerdo con eso. Pero en el momento que dijeron, en el momento que Pablo dijo, con haberle levantado de los muertos, ya la cosa cambió. Ya cambió. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Unos se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Mire, le voy a pedir que vaya conmigo a Mateo 13. Mateo 13. Versículo 13. Pero esto crea la palabra de Dios. Ya sea, el versículo aquí, el contexto tiene que ver con las parábolas. Pero escuchen, la palabra de Dios tiende a hacer esto en la vida de aquel que la escucha.
Dice el versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Y entonces viene entonces a aclarar un poco más, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Mire, el corazón se ha engrosado. ¿Cuántas cosas no habrá puesto usted en el corazón o a esas personas en el corazón que ha aturdido la voz de Dios? ¿Cuántos deseos de alcanzar, cuántas mentiras ha creído que cuando la voz de Dios habla al corazón ha sido completamente engrosado? No escucha absolutamente nada. Es como una pared, cuando usted le pone la insulación a prueba de sonido, que usted escucha simplemente pero no oye nada. Así sucede con el corazón engrosado. Así. Pero mira qué dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos. Eso es un acto de la voluntad. Han cerrado los ojos. No quiero ver. ¿Nunca se ha tropezado con alguien así? Que mira, aquí está el error. No. Lo mismo que se leía en el Salmo al principio de la alabanza. Justos en su propia opinión. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanen. Un corazón engrosado lo mantiene usted de la salvación. A menos que palpando busque a Dios, porque Dios ciertamente está cerca de ellos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Ya se lo he escuchado 25 veces. Uno habla con alguien y le dice, no, cuando Cristo venga. Ya se lo he escuchado una pila de veces. Desde que me convertí están diciendo que Cristo viene por la iglesia. Bueno, ¿quiere decir algo? Está más cerca hoy que hace 10 años. ¿Sí o no? De que viene. Yo no estoy preocupado si viene en esta generación o no. Para mí eso es irrelevante. Qué bueno sería, sí, que Dios en las nubes, Cristo en las nubes, gloria a Dios. Pero si no viene, ¿mi fe va a caer? No, al contrario, me lleva a mí a preparar más a mi hija, está más cerca. Y que ella prepara a sus hijos, están más cerca que cuando mis padres. Por eso es la responsabilidad nuestra. Dice el versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. La iglesia en Atenas, bien pequeñita. Algunos creyeron, juntándose con él. Yo subrayé en mi Biblia juntándose con él, porque veo a través de toda la Biblia que cuando alguien se convierte a Dios, lo primero que hace es ¿qué? Congregación. No hay otra manera. Cristianos solitarios aquí en la Biblia no lo encuentran. Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, o Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Dionisio era uno de los jueces del Areópago. Ese era el tribunal de juicio de los dioses, recuerden. Sin embargo, Dios prefijó que Pablo fuera ahí a hablarle a ellos acerca de ¿qué? Juicio. Aunque usted no lo quiera, la resurrección de entre los muertos lleva y apunta directamente ¿a qué? A juicio. Porque no somos salvos por las obras. Vamos a ser juzgados por nuestras obras. Entonces, yo le quiero exhortar a usted lo siguiente. No sea hallado usted uno de esos, escuche. Yo no voy a hacer un llamado al altar, simplemente lo quiero exhortar a lo siguiente. No sea usted hallado uno de esos que se burla. Que usted diga, bueno, que todos los domingos predican lo mismo. El evangelio, escuche, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es el fundamento de la iglesia. Y yo sé que quizás a veces lo he experimentado de otras ovejas, escuche, de otras ovejas, de otros rediles, de otros pastores, que dicen, es que siempre predican lo mismo el evangelio. El evangelio es el fundamento. No hay nada mejor en una iglesia que afirmar y afirmar y afirmar el fundamento día tras día tras día. Lo demás nace de ahí.
No, pastor, porque usted no predica de los últimos tiempos. Vamos a firmarnos mejor en el fundamento. Cada uno mire cómo sobreedifica. Pero este es nuestro pan con mantequilla, póngale. Ahí está, ahí está. Entonces no sea usted uno de esos que se burle, que diga, ¿sabes qué? Ya lo he escuchado tantas veces. Cristo no va a regresar por la iglesia. Cristo no se interesa por mí. A Dios no le importa mi vida. A Dios sí le importa su vida. A Dios sí le interesa su vida. Le interesa tanto que dio su vida por usted. Para la gloria de su nombre. Por amor. Pero no sea usted hallado en uno de esos que diga, bueno, no va a suceder. O que simplemente diga, bueno, ya tendré tiempo, ya te oiremos otra vez. Hoy es el día de salvación. Mediten esto. Lo exhorto a que mediten esto. Hoy es el día de salvación. No es mañana. Mañana no es promesa para nadie. El pasado no lo puede cambiar. Lo que sucedió ayer, sucedió ayer. No hay nada que usted ni yo podamos hacer por eso. Y Dios tampoco lo va a cambiar. ¿Sí o no? Dios cambia mi pasado. Es imposible. Dios no lo va a hacer. Pero Dios usa eso para entonces podamos tomar una decisión buena en el presente que cambia entonces nuestro futuro. Pero la decisión se toma hoy. Considere en su corazón hoy de que hay una resurrección entre los muertos y que cada hombre dará cuentas por lo que ha vivido en esta vida. Ha sido establecido por los hombres o para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación. Nadie regresa a esta vida como un ave o como un animal, como una flor. No, muere una vez y después de esto el juicio. Pero gracias a Dios que a los que estamos en Cristo nos espera vida eterna, la presencia de Dios. Pero si usted no ha sido encontrado en Cristo, le espera el lloro y el crujir de dientes. Pero eso no tiene que ser el destino suyo hoy. Eso puede ser cambiado hoy con simplemente obedecer al mandamiento del arrepentimiento. Eso sí es la opción suya. Eso sí es la opción suya. Si usted quiere venir al frente y obedecer el mandamiento, pues aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Ahí esa es su decisión. Si no, pues seguiremos orando, seguiremos predicando hasta que Dios un día siga. Hasta que ya Dios un día pues ya no lo haga más. Entonces ya no queda otra cosa que hacer. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Palabra que nos confronta, que apunta la luz a nuestras tinieblas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque así nos encontramos muchos de nosotros, si no la mayoría de nosotros, o si no todos nosotros, en un tiempo. Tanto en tinieblas, tan densas las tinieblas, que no podíamos ni ver ni escuchar. Y solamente palpando alcanzamos tu gracia y tu misericordia, porque ciertamente estás cerca de cada uno de nosotros. Y Padre, yo te quiero pedir en esta tarde, Señor, que cada persona en este lugar que no te conozca a ti, que no tenga una relación contigo, pueda de igual manera, aunque su corazón sea engrosado, aunque hayan cerrado sus ojos, aunque hayan tapado sus oídos, Padre, te pido que aún en medio de esa situación o esa condición, ellos palpando te puedan encontrar, para que tú entonces puedas alumbrar la luz del Evangelio en sus corazones y puedan conocerte como tú quieres que te conozcamos, Señor. Padre, también te pido por la iglesia, si en medio de nuestras personas que a causa del pecado o la tibieza o la falta de compromiso o la vagancia, la falta de estudio, de escudriñar, han caído en esta situación y su corazón también se ha engrosado. Yo quiero pedirte, Señor, que también aún así palpando puedan encontrarte y que tú endereces el camino de sus pies, que tú fortalezcas sus tobillos para que puedan andar ese camino estrecho y entrar por esa puerta estrecha que lleva a la salvación. Ayúdanos, Señor, de no salirnos del camino. Enséñanos tus caminos, enséñanos tus veredas. Te reconocemos, Señor, en esta tarde sobre todas las cosas, para que tú endereces nuestros caminos. Definitivamente no hay nadie como tú. No hay nadie que haga misericordia como tú haces misericordia.
Así que te pedimos en esta tarde, Señor, que tu palabra caiga en cada uno de nuestros corazones y que produzca fruto, mucho fruto, a 100, a 60 y al 30 por uno, Señor. A ti te damos toda gloria y toda honra, Señor, en esta tarde. No hay nadie como tú. Te pido, Señor, que en esta semana tú cuides de nosotros como tú has hecho hasta ahora. Pero si es necesario, Señor, que tú dispongas, que tú predispongas un otoño o un invierno, que desarraigue en nosotros aquellas áreas que no están dando frutos. También te pedimos, Señor, que tú lo traigas a nuestras vidas y que así podamos ser renovados en nuestro hombre interior. Padre, te pido que esta palabra no caiga en corazones sordos y ciegos, sino que al contrario, Señor, tú traigas vida a nuestra vida, Señor. Que ya no existamos, sino que ahora vivamos a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en ti somos, nos movemos y no hay nadie como tú, Señor. Gracias por darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Gracias por darnos vida juntamente con Cristo y habernos sentados en lugares celestiales. Gracias, Señor, te damos. A ti te damos toda gloria y toda honra, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios.